Bueno, Gaby, hoy tenemos un tema que rara vez tratamos acá y queremos empezar con él porque es importante para todos los que hacen este proceso y para que lo conozcan desde ahora. Y son esas condiciones que se le imponen a la residencia permanente y cuál es el proceso a ciudadanía. Porque la residencia permanente, aunque es permanente, no es tan gratis como parece, o sea, trae sus arandelas. Entonces, empecemos a ver qué es esto. ¿Tiene o no tiene condiciones? Y yo diría que eso depende muchísimo del programa a través del que uno lo obtenga. Si lo obtenemos a través del programa federal, cualquiera que sea, el Federal Skilled Workers o el Canadian Experience Class, sin soporte de ningún empleador, pues somos completamente libres de hacer lo que queramos. Saqué la residencia, yo me puedo mover de ciudad, de provincia, de trabajo, de compañía, de cargo, de lo que yo quiera y no tengo ninguna complicación. Pero en el momento en el que yo saco mi residencia permanente con el soporte de una empresa, yo quedo amarrado a esa empresa. Amarrado entre comillas, y aquí tenemos que discutir dos cosas y Gaby, tú me dirás, tú qué piensas al respecto. Porque es que hay digamos que una pelea grande en el mundo migratorio de si sí o si no y hasta dónde puedo yo estirar un poquito esas condiciones para ver qué puedo hacer. Resulta que si a mí me dan una oferta de trabajo, dependiendo de la categoría que sea, específicamente la ley dice que la persona, o sea, yo pienso o tengo la intención de seguir trabajando con la compañía durante todo el tiempo de proceso de residencia y un año después de la residencia. Hay otros que dicen de tiempo indeterminado, hay otros que esperan que la compañía, la empresa, la persona le siga dando soporte a la compañía de la provincia, pero siempre hay una intención de permanecer allí. Eso significa que el día que a mí me dan la residencia, yo no puedo empacar la maleta e irme para otra compañía. El tiempo depende de la provincia, del programa, de lo que ustedes quieran, pero hay esa condición. La pelea grande que hay en inmigración entre los, o sea, los muchos conceptos que tenemos los abogados y los consultores de inmigración es hasta donde yo puedo voltear un poquito, o sea, torcer un poquito esta norma y empacar la maleta e irme para otra parte, no un año después, sino 3 meses después. Y aquí es donde quiero tu opinión, Gaby, porque unos dicen el Charter of Rights and Freedoms y o sea, todo el acta de inmigración nos protege y nos dice que somos movibles porque ya somos residentes permanentes. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, Clau, te voy a decir que últimamente decimos depende. Si digamos que en el caso de Express Entry o en el caso de residencias permanentes en donde se tuvo una oferta laboral, sí se especifica en esa oferta laboral con el compromiso que se hizo en la provincia, que es la intención de permanecer en esa provincia y en ese empleo por un determinado tiempo, yo creo que es un riesgo no cumplir con ese tiempo. Aunque muchos programas nos permiten que esas ofertas de trabajo sean por tiempo indeterminado y yo creo que muchas veces es mucho mejor mantener el concepto de tiempo indeterminado que cerrar un periodo a un año, porque ese tiempo indeterminado puede ser 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, y ese tiempo indeterminado no es específico. Pero ¿qué pasa, Clau? Desde mi punto de vista, cuando existe una nominación provincial, y hablemos de nominaciones provinciales, cuando existe una nominación provincial en donde yo hago un compromiso con la provincia de permanecer con ese empleador en esa ocupación, porque precisamente a mí me nominaron por esa ocupación y por el apoyo de ese empleador. Y en cuanto recibo yo la carta, mi residencia permanente me retiro, renuncio de ese trabajo y decido irme a otra provincia, ¿qué va a pasar? Claro que en el momento en que esta persona aplique por la ciudadanía o por una renovación de tarjeta de residencia permanente, el oficial de inmigración puede revisar el caso y determinar que esa persona no cumplió con lo que se comprometió, que es permanecer en esa ocupación, con ese empleador y en esa provincia. Entonces, yo creo que es un riesgo, Clau, que en el pasado no ha pasado nada, pero en el presente ha pasado mucho. Entonces, aquí es en donde viene lo que a él no le pasó, pero a ti te puede pasar. Está como con las revocaciones como dices, qué restricciones tenemos con las revocaciones de aquellas personas que aplicaron por refugio y les han quitado la protección por parte del gobierno porque aplicaron por un pasaporte del país del cual ellos solicitaron protección. Antes no pasaba nada, ahora sí pasa. Entonces, Exacto. lo que siento, Clau, es que ahora son más estrictos. Canada Border Service Agency, que es precisamente el que lo hace, y los oficiales de inmigración son más estrictos en que se cumplan esas intenciones, esas promesas, esos compromisos que se hicieron en el momento de aplicar por una residencia permanente. Vale, yo estoy completamente de acuerdo contigo. No vale la pena jugar con eso por más charter que haya. El problema aquí no es de movilidad, el problema es de intención. ¿Qué es lo que firmamos?
cuando llenamos esas formas de aplicación y mandamos la carta de oferta de trabajo y todo lo demás, es intención y eso es lo que nos lleva a una revocatoria por misrepresentation, que es justamente haber mentido o omitido información en esa aplicación de residencia permanente. Tú tocaste un punto importante, Gaby, y son las residencias por refugio. Y aclarémosle un poquito a la gente, porque tenemos un grupo de refugiados latinoamericanos bastante grande en este país y es una situación que aunque no se presenta todos los días, se puede presentar en cualquier momento y ya hay un número grande de personas que han sufrido esa revocatoria de residencia, porque después de, como decías tú, de haber alcanzado su residencia a través de un refugio, piden un pasaporte de país de origen o viajan a su país de origen. mm, y eso es lo que Migración considera que se reacogieron a la protección de su país y por lo tanto ya no necesitan esa protección que da una residencia permanente. Así que esa es otra de las residencias que tienen condiciones. Entonces ya vamos, las de las nominaciones provinciales cuando tienen oferta de trabajo quedan vinculados con la empresa, con el cargo y con la provincia. Las que son sin oferta de trabajo, pero que son también nominaciones provinciales, nos dejan vinculados a la provincia. Esa es la condición. Las de refugio, no regresar al país de origen y no solicitar documentos de, o sea, de identidad de país de origen. Matrimonio, Gaby, o patrocinio de parejas, ¿qué condiciones tenemos? Bueno, Clau, yo creo que la condición más importante es demostrar que ese matrimonio ha sido legal, pues que por Genuino. genuino, que ese matrimonio ha sido genuino y que no se casaron únicamente para después patrocinar a la expareja. Porque han sucedido casos, Clau, que conocen a un canadiense en línea o el señor de Canadá se va a Cuba y conoce a una chica hermosa cubana y sucede que la chica cubana vivía con la pareja y después se hace el novio del canadiense, se viene, se casa con el canadiense y después se divorcia de él para querer patrocinar a la pareja que dejó en Cuba. Y precisamente es donde existe una restricción y una restricción muy grande, Clau, que no pueden patrocinar a nadie más en un periodo de 5 años. Y finalmente, Clau, si esta persona declaró que, o se entera después de inmigración, que está patrocinando a la expareja, va a dudar que su matrimonio haya sido genuino y pueden revocarles la residencia permanente. Ahí tenemos otra, y bastante grande y bastante Pasa importante, y mucho, que ocurre todos los días de la vida. mucho, pasa muchísimo, porque a mí me ha tocado de que, ¿y qué tal si me divorcio de mi esposa y me caso con una canadiense y después mi esposa me patrocina? Entonces, eso pasa más de lo que te imaginas. Sí, es un poco funciona. Nos queda una, yo creería que solamente una, Gaby, a menos de que se me pase algo, y son las personas que tienen alguna condición médica que no los hacen admisibles a Canadá, pero que los ponen bajo supervigilancia médica. Y ocurre muchísimo con las personas que han tenido tuberculosis o que les aparecen rastros de tuberculosis cuando se hacen los exámenes, que es muy común en América Latina porque nosotros tenemos la vacuna y esa vacuna se manifiesta como si tuviéramos una tuberculosis inactiva y nos ponen unas condiciones de reportarnos con un médico de inmigración durante determinado tiempo. Si no nos reportamos, podemos tener problemas también, porque es una condición de la residencia. Lo mismo va con HIV o personas que han sido detectadas que han tenido que han tenido sífilis, porque finalmente son enfermedades que están latentes, que existen, que no todo el mundo es exento de ellas, a cualquiera le puede pasar. Entonces también esa situación existe, Clau. Pero finalmente creo que, y regresando un poquito a las que tienen oferta laboral y que han sido apoyados por el empleador, Canadá nunca va a exigir que una persona permanezca con un empleador o con una situación laboral que ponga a la persona en una situación vulnerable. Pero finalmente, si una persona solicitó el apoyo del empleador, no puede después alegar que el empleador estaba abusando de mí y por eso decidí renunciar. Entonces, ahí sí son situaciones que sucede que me dice, ¿por qué me voy a quedar con ese empleador si el empleador me paga menos? Abusa de mí. Entonces, ¿por qué solicitaste el apoyo del empleador si el empleador abusaba de ti? Yo lo que les recomiendo a muchas personas que dicen, pero no me quiero quedar, les digo, creo que existen dos factores que hay que considerar y uno es la lealtad a esa persona que te proporciona el apoyo, porque sin el apoyo de esa empresa no hubieras logrado quedarte. Y esa lealtad puede ser el compromiso de un año, puede ser el compromiso de mucho más tiempo. Depende de la relación laboral que existe entre la persona que está aplicando y el empleador. Y la otra es cumplir con esas condiciones que se comprometieron y que pueden poner en riesgo el futuro de su familia, no nada más el de ellos, el futuro de su familia. Bueno, y esto nos da paso a las condiciones para ciudadanía, que era lo que les habíamos dicho que íbamos a hablar hoy. Y esas condiciones para ciudadanía, digamos que son las más sencillas de todos los procesos
migratorios canadienses y es vivir físicamente presente en el país por lo menos por 1095 días, que son 3 años, en un periodo de 5 años a partir del momento en el que se aprueba una residencia permanente. Pero para los que están en Canadá con permisos de estudio, por ejemplo, que luego tienen sus permisos de trabajo, hay una buena noticia. El gobierno les abona por lo menos un año de ese tiempo para el proceso de ciudadanía. O sea que muchos alcanzarán esa ciudadanía canadiense o podrán aplicar para ella 2 años después de haber obtenido su residencia permanente. No es condicional, esa no tiene condiciones, a menos de que ustedes sean encontrados que obtuvieron la residencia permanente por fraude o que cometen traición a la patria. Eh, Así es, Clau, y ese beneficio también va para los trabajadores calificados, ¿no? Porque no nada más para los estudiantes internacionales, sino los que vinieron con un permiso de trabajo. Y aplica de lo mismo. Pero hay una situación, Claudia, hay una pequeña excepción a esa condición de permanecer en Canadá por los 1095 días. ¿Y tú sabes cuál es? Sí, es que estén afuera del país con un ciudadano canadiense del cual ellos son dependientes. O sea, mi marido y yo salimos, mi marido es ciudadano, yo me voy con él, el tiempo me cuenta para mantener mi residencia, pero no mi ciudadanía. Pero si yo salgo con mi hijo, que es menor de edad, ese tiempo no me cuenta para mantener mi residencia. Y la excepción para los ciudadanos como tal son Fuerzas Armadas y diplomáticos. Pero lo curioso es que para ser de la Fuerza Armada o para ser diplomático, yo creo que son poquitos los que lo alcanzan sin ser ya ciudadanos. ¿Tú qué opinas? Así es, Clau. Y finalmente también hay una gran ventaja para aquellos que tienen menores de edad que aplicaron con ellos en una residencia permanente y que los padres se quedan en Canadá, pero los hijos deciden quedarse en su país de origen, pero mientras sean menores de edad, y estoy hablando menores de 18 años, no menores de 22, mientras sean menores de 18 años, los hijos pueden ser incluidos en la aplicación de ciudadanía de los padres, aunque los hijos no hayan vivido un solo día dentro de Canadá, simplemente por el hecho de ser residentes permanentes y menores de edad. O sea que cuando los padres aplican por la ciudadanía, el menor de edad puede ser incluido en la aplicación sin haber pisado una sola vez. Si hay 2 días, 3 días, 10 días en Canadá, con eso es Con suficiente vacaciones. para que el niño pueda. Y es una gran ventaja, Clau, porque muchas veces recibimos llamadas en donde nos dicen, es cierto que puedo estar fuera de Canadá 6 meses de cada año y que no puedo estar más de 6 meses del año fuera de Canadá. Lo cual es cierto y no es cierto. No es cierto porque pueden estar fuera de Canadá 2 años y medio a partir del día que recibieron su residencia permanente y regresar 2 años y medio antes de que se les venza la nueva tarjeta y estar aquí en Canadá y van a cumplir con las condiciones de su residencia permanente. Entonces no tienen que estar 6 meses y 6 meses. Porque muchas veces, muchas personas tienen esa idea y se van 6 meses y regresan 6 meses. Lo malo de esto, Clau, es que jamás califican para ser Para ser ciudadanos. ciudadanos. Porque la condición para mantener una residencia permanente, porque ahí es donde viene el punto más importante, la residencia permanente no es del todo permanente. La residencia hay que renovarla cada 5 años, la tarjeta de residencia. Para renovar esa tarjeta de residencia yo tengo que estar dentro de Canadá, no la puedo renovar desde afuera. Y tengo que demostrar que he vivido en Canadá 730 días, que son 2 años, en los últimos 5 años. Y era lo que les decía Gaby, nos podemos ir si quieren un año y medio, no importa, de corrido y no volver, pero el día que volvamos tenemos que asegurarnos de que alcanzamos a cumplir con esos 2 años en Canadá. Podemos cumplirlos 6 meses aquí, me voy 4 meses, vuelvo 3 meses, me voy un año, vuelvo 6 meses. Mientras cumpla los 2 años, mantengo mi residencia permanente. Pero esa residencia se pierde muy fácil. Muy fácil, claro, muy fácil, porque simplemente una persona pudo le pudieron faltar 10 días para cumplir esos 2 años, pero estuvieron fuera de Canadá y llegan y aplican por una renovación de una tarjeta de residencia permanente y nada más por esos 10 días que les faltaron les niegan la residencia y eso pasa muchísimo. Les revocan la residencia. Eso pasa muchísimo que regresan, no estuvieron en Canadá y regresan y aplican por una nueva tarjeta de residencia permanente. ¿Y qué crees? Adiós, la perdieron. Pueden permanecer, si no permanecieron durante ese periodo, de esos 2 años, dentro de los 5 y les permiten entrar, porque el oficial de inmigración se portó muy buena gente y no les puso un reporte, les permiten entrar, tienen que estar dentro de Canadá 2 años sin poder salir para poder aplicar por su nueva tarjeta sin que les vayan a revocar la residencia permanente. Entonces, esto es muy complicado, claro, parece muy sencillo, pero es bastante complicado. Gaby, y si tú me lo permites, antes de pasar a las preguntas, yo quisiera cerrar, digamos, este segmento de explicación de alguno de los temas migratorios con algo que siempre les decimos nosotros en la oficina a los clientes. Y es el hecho de que en inmigración
casi todo es peleable. Si yo pierdo algo, me niegan algo, yo lo puedo llevar a cortes y eventualmente yo podría alcanzar mi objetivo. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo y a qué costo? ¿A qué costo de estrés y a qué costo de dinero? Porque las cortes están para eso, para pelear, pero hay procesos que pueden ser muy sencillos. ¿Qué necesidad tenemos de complicarlos? Si ya sabemos cuáles son las reglas, sencillamente las seguimos.